Supongo que porque el horizonte es juguetón, lo ves encima de una montaña, consigues llegar a ella y ya se ha ido a la montaña siguiente. Llegas a esta y el horizonte está en el valle. Llegas al valle y está pasado en alta mar. Y, sin embargo, no es imposible alcanzarlo. Como mucha gente cree, difícil sí, pero no imposible. No sé quién sigue. Hola, somos los alumnos de sexto y como ya sabéis en el colegio estamos haciendo un proyecto que se llama Seamos Gimnasios, ¿vale? Bien, pues dentro de ese proyecto estamos haciendo una actividad que se llama A Book, a Life and a Writer. Bien, y está relacionada con la lectura. ¿Qué está relacionada con la lectura en este colegio? Sí, la biblioteca. Y dentro de la biblioteca estamos haciendo otra actividad que se llama Leer es más que leer. Y también está relacionada con una actividad que estamos haciendo en sexto que se llama Los lelos en peligro. Como ya os habréis dado cuenta, que los alumnos de sexto estamos rodeados de lectura por todas partes. ¿Y sabéis por qué? Porque leer es muy importante, pero mi compañera Paula os lo va a decir más concretamente. ¿Sabéis por qué hay que leer? Pues hay que leer por muchas cosas. Por ejemplo, para saber hablar bien, para saber escribir bien, para imaginarse que estás en otros mundos, así tienes más creatividad y todo eso. Y muchas cosas más que no diremos. ¿Y sabéis dónde podemos leer? Pues en cualquier sitio se puede leer. Podemos leer a la sombra de un árbol, encima de un árbol, en tu habitación, en el baño, en la cocina. En cualquier sitio se puede leer. Seguro que sabéis muchos más. ¿Y sabéis en qué plataforma se puede leer? Pues se puede leer en un papel, en un libro, en un ebook, en cualquier sitio, en Fiction Express y bastantes cosas más. Adiós. Se me ha olvidado el nombre. Muy bien, Paula. Y el que no quiere leer es porque no quiere, porque es bien fácil. Vale, pues ahora mi compañera Irene os va a decir qué hemos hecho en este club de lectura de sexto. Venga, Irene. El libro que hemos leído se titula Mi tía Tita y los ladrones de cerezas. Hemos elegido este libro porque nos ha llamado la atención y nos ha interesado. Nos ha cogido Maite Viloria en la biblioteca de Zamora y hemos cogido prestados 15 libros. Fueron escritos en 1996 por Braulio Llamero. Lo hemos leído en nuestro club de lectura que se llama Los lelos en peligro, como antes os había comentado Pablo. Y nos reunimos una vez a la semana para comentarlo. Eso es, Irene. Y ya hemos hablado de A Book. Ahora toca a Writer. ¿Y quién mejor podemos hablar a Writer que el propio Braulio Llamero, que ha sido el escritor de este libro que se llama Mi tía Tita y los ladrones de cerezas? Adelante, Braulio. Hola a todos. Hola. Buenos días. Hola. ¿Qué cuento, jefe? ¿Qué cuento? Sobre su vida, su trabajo, lo que usted quiera. Vale. ¿Cuánto tiempo tengo? Es que los de la radio preguntamos siempre por el tiempo. ¿Qué tiempo tengo? 5 minutos. Vale. Pues encantado de estar aquí con vosotros. En realidad soy casi del pueblo porque no sé si sabéis, pero yo vivo en Arcenillas. O sea que... No me ha costado nada venir. Entonces, bueno, pues estoy encantado de estar con vosotros. Ya sabía que aquí había un colegio estupendo y no sé si he venido alguna vez, a lo mejor hace muchos años, porque como llevo muchos años haciendo libros de este tipo, he ido a muchos colegios y me da que alguna vez he estado, pero hace mucho, como 20 años o más. O sea, sería para vuestros padres, cuando estaban vuestros padres en el cole. Yo encantado de estar con vosotros y solo quería contaros una cosa que voy a tratar de no pasarme de los 5 minutos que me han dado.
para deciros un poco el secreto de los escritores, por si alguno de vosotros algún día quiere también escribir, que sepáis cuál es el verdadero secreto y cómo se llega a ser escritor. Yo soy, como seguramente sepáis o habréis oído o habéis leído, de un pueblo muy pequeñito, tan pequeño como este o más, que se llama Manzanal del Barco, que está por ahí por la carretera de la Iniesta, después del embalse. Entonces, de ahí soy yo, ahí nací yo, y cuando yo era pequeño como vosotros, pues entonces no había unos colegios tan estupendos como este, grandes, con muchos medios, con estudios de televisión, con estudios de radio y sobre todo con una biblioteca como la que tenéis. En mi pueblo la escuela era pequeñita y no había biblioteca, no había prácticamente nada. Entonces yo quiero contaros que cuando llegué a la escuela y aprendí a leer, sí que descubrí que me encantaba leer, me gustaba mucho leer, pero tenía un problema muy gordo. ¿Y sabéis cuál? Que no tenía libros para leer. Porque en un pueblo, bueno, librerías para comprarlos no hay. Si hubiera habido librerías, no me hubiera valido de nada, porque mis padres eran agricultores pobres. No creo que me hubieran dado dinero para comprar libros. Se necesitaba para cosas más importantes. Y en el colegio, como os decía, en la escuela, porque no era colegio, lo llamaban escuela, no había biblioteca. Había un armario allí donde se sentaba el maestro, con algunos libros dentro, pero eran enciclopedias, libros de consulta, cosas de esas. Libros de los que yo llamo de leer, que son de aventuras, de pasártelo bien, no había. Yo quería leer, pero no tenía libros para leer, y ese fue mi primer problema cuando era pequeño y quería ser lector. Entonces, lo único que encontré en mi casa un día, en el desván, fue un libro muy viejo, de algún abuelo o bisabuelo, se había quedado por allí perdido, y era un libro que era de fábulas de animales, y estaba muy viejo, muy amarillento, un poco roto, pero tenía muchas fábulas de animales, y yo es lo que leí mucho tiempo, fábulas de animales, porque era el único libro que tenía. Leía una fábula, cuando quería volver a leer leía otra, y leí ese libro muchas veces, porque como no tenía otro lo leí muchas veces, pero bueno, llegó un momento en que ya me lo sabía casi de memoria y ya no era interesante leerlo, y entonces empecé a darle vueltas a la cabeza de cómo conseguía yo tener libros para leer, otros libros para leer, ¿no?, que fueran divertidos. Y entonces tuve mi primera gran idea. Pensé que podía hacer lo que hacían todos en mi pueblo, me refiero a los mayores, que era que sembraban y cosechaban. Sembraban, por ejemplo, mi padre cuando llegaba la época trigo, tiraba trigo en el campo y de cada grano de trigo sale luego una espiga y en cada espiga hay muchos granos de trigo, ¿no? Y eso pasaba con todos los demás productos. Y mi madre tenía un huerto al lado de casa que sembraba muchas cosas, pimientos, tomates y sobre todo patatas. Y yo veía que las patatas las cogía, las partía a la mitad, hacía un agujero, metía media patata, ni siquiera una, metía media, y después otra media, y donde metía media patata, al cabo del tiempo sale una planta, y esa planta cuando la arrancas tiene las raíces llenas de patatas. Y yo decía, ¡jova! ¡Qué suerte tienen mis padres y los del pueblo, que siembran una cosa y le salen 20! Y mi madre, más suerte todavía, siembra media cosa, porque sembraba media patata y le salen 20 patatas o más, que tenemos patatas para todo el año con las que va sembrando en el huerto. Y entonces decidí que yo iba a hacer lo mismo para tener libros. Si todos sembraban algo y le salían 20, yo tenía un libro, lo iba a sembrar para que me saliera 20 o los que fueran, muchos. Pensé que si sembraba mi libro de fábulas, que era lo único que tenía, saldría una planta o un árbol, y del árbol en vez de manzanas o higos, pues colgarían libros, ¿no? Parecía lógico. Bueno, yo era pequeño, a mí me parecía muy lógico. Y entonces, como me parecía muy lógico, donde mi madre había sembrado patatas aquel año, en una esquina que vi que no había puesto nada, dije, pues ahí voy a sembrar yo mi libro. Y cuando no me veía nadie, estas cosas siempre las haces a escondidas, porque con los mayores nunca sabes si les va a parecer bien. Pues cuando no me veía nadie, hice un agujero y metí ahí mi libro de fábulas, lo único que tenía. Lo tapé con tierra y dije, bueno, ya solo tengo que esperar unas semanas, unos meses, a que nazca algo, y ya tendré muchos libros para leer. Y cuando quiera leer voy al huerto y digo, hoy voy a ver si hay uno de aventuras, a ver si hay uno de ciencia ficción del espacio sideral, a ver si hay uno de amores, de lo que te apetezca. A mí me gustaba leer de todo. Y entonces nada, hice, para que no fallara nada, hice lo mismo que hacía mi madre, ¿eh? Cuando ella... No te preocupes, es la voz que está desentrenada.
cuando él ya veía que iba a regar las patatas, porque de vez en cuando había que regarlas, pues yo cogía y regaba donde había sembrado el libro, ¿eh? Si él ya quitaba las malas hierbas, que veía yo que de vez en cuando iba y quitaba malas hierbas, pues yo iba a la zona mía sin que me viera y quitaba también malas hierbas y hacía todo lo que hizo mi madre con las patatas, lo hice yo con el libro, que me había sembrado el libro. Y cuando pasaron las semanas y los meses, pues creció la planta de la patata, crecieron donde mi padre había echado sus granos de trigo, las espigas, mi padre recogió la cosecha y volvió con sacos de trigo, de cebada, de todo lo que había sembrado, y mi madre empezó ya en su momento a arrancar las matas de patatas, y empezó a sacar patatas y patatas, y tenemos patatas para todo el año, y yo fui a la esquina donde había sembrado el libro, y no había salido nada. Me pareció raro, porque en mi pueblo es que hasta los menos listos yo veía que sembraban una cosa y recogían 20 por lo menos, todos. Y yo dije, pues hijo, ¿será que soy el más burro, pero burro de todo el pueblo? Esperé un poquito más, porque a veces hay plantas que son lentas, y no te salen a la primera, unas tardan más, otras menos, por si la de los libros era más lenta. Esperé otro poco y nada, seguía sin salir, así que ya me rendí y dije, pues algo ha fallado, tengo que preguntar. Volví a excavar en el agujero donde había metido el libro para recuperarlo, el libro de fábulas, pero ya solo quedaban restos, con la humedad y los bichos y eso pues se había destrozado. Y dije, ala, todos siembran una cosa, recogen 20, yo sembré una y me quedé sin nada. ¡Buf! No le dije nada a mis padres, por si acaso me castigaban por estropear el único libro que tenía. Y a quien se lo dije en cuanto tuve oportunidad fue al maestro de la escuela de mi pueblo, que era un señor que se llamaba Don Vidal, que me quería mucho. Y entonces yo fui a Don Vidal un día en el recreo para que los otros niños no se enteraran y le dije, Don Vidal, ay, lo que me ha pasado. ¿Qué te ha pasado, hijo? Pues que yo quería hacer lo que todos en el pueblo, sembrar una cosa para recoger más, quería tener libros, no tengo, sembré el que tenía y le conté toda la historia y ahora no tengo nada. Y Don Vidal, que era un buenazo, me miró y dijo, ay, Braulito, hijo, porque me llamaban Braulito en aquella época. Además de que era pequeño de años, era pequeño de todo, era muy pequeño. Ay, Braulito, hijo. Pero ¿a quién se le ocurre sembrar un libro donde se siembran las patatas? Y yo dije, era donde se siembra el trigo. No, donde el trigo tampoco. Donde el maíz, no. Entonces, ¿dónde se siembran los libros? Y me dijo el maestro, no sé si decírtelo porque no lo vas a entender. Los libros se siembran en cierta manera, es verdad, pero donde se siembran es aquí, en la cabeza. Y claro, yo me quedé mirando a Don Vidal y lo quería mucho, pero no tanto. Le dije, hombre, Don Vidal, yo no me voy a abrir la cabeza, meter ahí un libro, que se tiene que doler, y luego coserlo, ¿o qué? Y si luego nace, ¿qué me nace? ¿Por las orejas? ¿Por la nariz? ¿Por la boca? Eso no lo veo yo, ¿eh? Que no, hombre, me dijo Don Vidal, no, que no es eso, que no es eso. A ver, un libro se siembra cuando lo lees. Cuando lees un libro tú no te das cuenta, pero es como si quedara una semilla en tu cabeza. Lo que pasa es que dice, pero claro, no es leer solo un libro, no vale a veces con tirar ahí un montón de granos de trigo porque unos los comen los pájaros, otros se estropean, hay que tirar muchos para que nazcan algunas espigas. Dice, entonces hay que leer muchos libros, te van quedando semillas y a lo mejor algún día te sale a ti también algún libro. Esto me sonó muy raro todo. Y no lo creí, pero bueno, me sirvió la historia porque Don Vidal, como le di pena con la historia y porque era un niño que quería leer, no tenía libros, pues él sí tenía libros en casa y me dijo, ven de vez en cuando a mi casa y te voy prestando libros. Y él me prestó libros y yo aquel año ya tuve algunos libros de esos tipo El barco de vapor, de estos de aventuras para leer. Y al año siguiente yo ya no me quedé en el pueblo porque por cosas de la familia pues me llevaron para la ciudad y fui a Zamora a estudiar a un colegio y ya me quedé allí muchos años y en ese colegio ya sí había biblioteca y yo siempre que quise leer ya tuve libros porque había una biblioteca buena y cuando acabé de estar en el colegio me fui porque quería ser, no sabía si periodista o escritor y me fui a estudiar periodismo a Madrid y allí ya había bibliotecas por todos los lados, por todos los sitios, públicas, no públicas, librerías donde podía yo comprar libros. Quiero decir que ya nunca me faltaron libros para leer desde ese momento. Y yo seguía leyendo porque me divertía y me gustaba. Y entonces, un día, estando ya en Madrid estudiando,
se me ocurrió algo en la cabeza como una historia y empecé a escribir y me salió el primer libro. Y lo mandé a una editorial y me lo publicaron. ¿Cuál fue? La Brujita Gary, fue el primero. La Brujita Gary. Y después, al cabo del tiempo, pues se me vino otra historia y la escribí, parece que quedó bien, la mandé a una editorial y la publicaron. Y así, cuando llevaba ya 3 o 4 libros, es cuando me volví a acordar de Don Vidal y de mi maestro del pueblo y dije, anda, pues a lo mejor ha empezado la cosecha. Como he leído muchos libros, han ido quedando semillas y ahora es cuando empiezan a salir. Y así debe haber sido porque llevo ya más de 20 libros escritos. Y entonces, a la conclusión a la que he llegado es que es verdad que se pueden sembrar los libros, pero hay una pequeña gran diferencia con sembrar en el campo. En el campo siembras una cosa, recoges 20, 30 o 40, y en los libros tienes que sembrar 20, 30, 40 o más para cosechar uno. O sea, hay que leer mucho para que esas semillas luego te hagan efecto y te salgan a ti libros. Pero si leéis mucho, si os gusta leer y si os lo pasáis bien leyendo, si tenéis esa afición, estoy seguro de que tarde o temprano notaréis que tenéis ganas de escribir algo, aunque sea un cuentecito cortito, que se empieza por eso, no se empieza escribiendo un libro, se empieza escribiendo cuentos cortitos y os empezará a salir cosas y historias, porque el que lee escribe y el que lee quiere escribir y hacer historias como las que está leyendo. Entonces, se pueden sembrar libros, que lo sepáis, pero es aquí, sin abriros la cabeza, solo leyendo y leyendo mucho. Y eso es lo que quería contaros, porque os sitúa y es el secreto de los escritores, no hay otro. Si lees mucho, escribirás. Muchísimas gracias, Braulio, por habernos dejado este ratito de lectura, y en Villapaz te lo agradecemos muchísimo. Vale, ahora pues vamos a recrear, nos vamos a decir como tal el libro de Mi tía Tita y los ladrones de cerezas, pero os vamos a decir un poco la idea del libro, ¿vale? Y vamos a coger pues unos 9 o 10 para hacer el teatro. Adelante. Venga, chicos, vamos. ¿Qué pasa? Tanto escándalo. Sí, he recibido una llamada anónima y me ha dicho que esta noche nos van a robar todas las cerezas de la huerta. Bueno, mujer, ¿cómo va a ser eso posible? Pero si siempre las repartimos por todos los vecinos del pueblo. Sí, la voz estaba muy convencida. Seguro que esta noche nos las roban todas. Bueno, tú tranquila que esta noche me voy a dormir en la huerta. Cojo mi escopeta, la cargo bien de sal y me voy a dormir en la huerta. Sí, pero yo voy contigo y así somos dos. Que no, hombre, que no, que voy yo solo, que yo me apaño. Sí, hombre, me voy a quedar yo aquí. Anda, vamos. Bueno, vale, pues si te pones pesada, pues tendrás que venir conmigo. Vamos a llamar a tu primo. Venga, vale. ¡Olegario! ¡Olegario! ¡Tu primo! Hombre, primo, siento por tardar. Estaba viendo un partido del Real Madrid. Bueno, ¿tú qué te necesitas horas? Nada, que tita, que ha recibido una llamada anónima diciendo que nos van a robar las cerezas. Y vamos a ir nosotros dos a la huerta. ¿Vosotros dos solos? Sí. Pues no, esperar que coja la escopeta y así vamos los tres. Hola. No, ahí no, delante. ¿A dónde vais? ¿Qué hacéis aquí los dos? Pues nada, que tita ha recibido una llamada anónima que nos van a robar las cerezas de la huerta. ¿Pero qué me dice usted? No, pero yo tengo que quedar cuidando a los niños. Pero legal, ese niño está durmiendo como un ángel. Pues ala, nos vamos los 4, subid. ¡Bravo! Podemos ir a por Anselmo, el guardia civil retirado. Eso para hacer una estrategia. Venga, vamos. Anselmo, por favor, abre la puerta. Es una emergencia. Anselmo. Anselmo. Hola, ¿qué quieres? Pues mira, Tita ha recibido una llamada anónima que le van a robar
huerta por la noche. Te van a robar todas. Vos sois los otros 4. ¿Me quieres venir? ¿Los 4? Sí. Pues con vosotros. Y así ya somos 5. ¿Puedes saber a dónde vais vosotros 5? Pues necesitan una llamada que le van a robar las cerezas. Y vamos a ir Olegario, Pascualina, Sebastián, Pita y yo a la huerta, para que no se las roben. Ay, por Dios, ¿qué me dices, Virgen Santa? No, que te tienes que quedar cuidando al cernito. Uy, el niño, dice. Pues mira, el niño ya tiene edad de quedarse solito en casa. Tiene 13 años. Y por si fuera poco, está dormido como un tronco. Y mira, además también van Tita y Pascualina. Bueno, lo que tú digas. Y mira, que yo cojo el coche y allí nos vemos. Venga, eres el alcalde del pueblo y tiene que estar al tanto. Pues muy bien, que me traigo bien Raimundo. El que le tapáis. Pero es muy famoso que vosotros. Alejandro. ¿Quién es a estas horas? Pues mira, que Tita ha recibido una llamada que le van a robar todas las cerezas. ¡Qué güey! Coge la ahora mismo y voy con vosotros. Bueno, vale. Aquí te espero, que te llevamos nosotros. Y vamos, ¿se puede saber a dónde va el alcalde? Y vamos, ¿se puede saber a dónde va el alcalde? Y es que ahorita le han llamado un anónimo que esta noche van a robar las cerezas del puerto. Van a ir los 6 y yo seré el 7º. Pues si van al alcalde también es la alcaldesa. No, tienes que quedarte cuidando a los niños. Que no, que ya son mayores y están dormidos desde ahora no se despiertan. Bueno, vale. Si tú lo dices. Ya está, ya se ha terminado. Sí, pasa. ¿Cuándo va el Madrid? Silencio. Y así es como comienza la historia. Aún más vecinos, pero no os lo vamos a revelar. Y al final, y recordad, si está en la biblioteca de Zamora, si lo queréis coger. Vale, mi compañero, nos ha gustado mucho leer este libro y mi compañero Raúl nos va a decir qué cosas nos ha aportado este libro. Pues sí, en este cuento aprendemos mucho de los del pueblo. Que en el pueblo puedes salir sin tener cuidado, que todo se ayuda. La suerte de estar aquí. Bueno, habrá muchos más. Nosotros vivimos en un pueblo, ¿verdad? ¿Nos podremos decir más? Tienes razón, Raúl. Tienes razón, Raúl. Y ahora mi compañero Gabriel nos va a decir qué cosas podemos hacer con las cerezas, porque hay muchas cosas. Con las cerezas se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo, en esa mesa hay una gran variedad de cosas, como por ejemplo bombones, Coca-Cola, gominolas, licores y almohadas de huesos, etcétera. Eso es, Gabriel. Y muchísimas cosas más. Y ahora vamos a dejar lo mejor para el final. Y hay una cosa muy especial que nos lo va a decir Samuel, que son curiosidades. Pero muy despacito, Samuel, que es muy bonito lo que dices. Ponte delante de la mesa. Yo os voy a hablar sobre lo que nos regala las cerezas. Paz y calma, emociones para el alma. En Japón, la flor de la cereza se llama sakura y a los japoneses les gustaba mucho.
pero aquí en España, en el Valle de Jerte, hay muchísimas cerezas y cuando es primavera y florecen es muy bonito, así que si algún día tenéis tiempo y queréis ir, pues y decírselo a vuestros padres. Eso es, Samuel, y como veis aquí pues hay como unas imágenes de cómo son y son súper preciosas. Con esto terminamos y espero que os haya gustado, pero os voy a preguntar una cosa. ¿Estáis de acuerdo con que leer es más que leer? ¡Sí! Pues ahora le pueden preguntar a Braulio lo que quieran, ¿vale, Sí. Pablo? Vale. Y con esto terminamos. Ahora vamos a dejar unas preguntas para Braulio y muchas gracias por vuestra atención. Sí, ahora pues. Vale, Braulio, a ver qué te quieren decir los niños. A ver, Hazme alguna foto, que se vean a los niños. Sí, claro, ahora sale, cuando acabe. No salgáis todavía. Bueno, pues a ver. Ahora voy dando la palabra a los que levantáis el brazo, ¿vale? Empiezas tú. ¿Cuál es el libro que más te ha gustado escribir? Ya empezó con la pregunta más difícil. Esa es la pregunta más difícil para un escritor, porque es como el papá que tiene 3 hijos y le dicen ¿a cuál quieres más? El papá y la mamá quieren por igual a los 3, a cada uno por una cosa, ¿eh? Y entonces, bueno, a los escritores todos los libros son como hijitos nuestros y los queremos mucho y nos encantan todos. No tengo un favorito, pero bueno, hay algunos que me caen mejor que otros. Me gusta mucho uno que se llama El inventor de mamás, que pasa en Zamora y que va de una máquina que hace mamás a la medida para que se hagan perfectas y no como las vuestras, ¿eh? Pero al final no creáis, ¿eh? Al final tiene su cosa. Ese es uno de los que me gustan, y también otro que se llama El Rey Simplón, que es el que más se ha vendido en toda España. Y esos libros y algunos otros los voy a dejar aquí en la biblioteca, que lo sepáis que van a estar aquí y los podéis leer, ¿vale? A ver, tú. A ver que oigamos la pregunta. ¿Cuál fue el primer libro que escribiste? El primero que ese fue el primero que se publicó en realidad. Muy bien. El primero que escribí, que fuera ya como libro, sin contar los que no me salieron, es uno que se llama La rebelión de los duendes alegres, que se lo mandé, no sabía qué hacer con él, lo mandé a un premio, le dieron un premio y gracias a eso me publicaron después otros y salió primero, por circunstancias de la vida, salió primero uno que había escrito después, que es La brujita Gary, pero el primero que escribí fue La rebelión de los duendes alegres, que le dieron un premio. A ver, tú. ¿Cuántos libros escribiste? Ya he perdido la cuenta, pero entre 20 y 30 tengo más o menos. Pero ya no sé el número exacto, porque hay algunos que son colectivos, que escribes con otra gente, pero entre 20 y tantos. Tú. Cuando empezaste el primer libro a escribir, ¿en cuántos años empezaste a escribir libros? Pues verás, cuando empecé a escribir los primeros cuentos, a lo mejor tenía 10 años, pero no me salía nada. A esa edad empecé, pero escribía medio folio y ya me cansaba y decía, va, ya no acabo la historia, que ya la tengo en la cabeza, y no me salía, pero después me iba escribiendo cada vez un poco más y tal, yo lo intentaba, y iban saliendo ya algunos cuentos más largos, y el primer libro, ya de los publicados ya tenía más de 20 años, ¿eh? A ver, tú. Que yo hice un cuento de La campana no suena. ¡Hala! Papel. ¿Y qué pasaba con la campana que no sonaba? Pues que no sonaba, un día por la mañana la campana no sonaba porque no la tocaban. Ah, amigo, que era la de la iglesia. Pues esa está bien, ¿eh? Era de mi pueblo. Pues a lo mejor escribo yo otro igual sobre el campanero que se durmió. A mi pueblo. A ver, tú, esperar. ¿Cuál es tu libro favorito?
Pues lo acabo de decir. No hay uno favorito, pero me gustan mucho algunos como El inventor de mamás, El rey Simplón y La brujita Gary, que no lo dije antes, también me gusta mucho. ¿Cuántos años tardaste en escribir el primer libro? En escribirlo fueron meses. No sé, ya no recuerdo, a lo mejor fueron 3 meses entre que lo empiezas y lo acabas. Lo que tardé fue años en publicarlo porque no sabía qué hacer con él cuando lo acabé. El primero lo tuve muchos años en un cajón, no sabía qué hacer, hasta que lo presenté a un premio y me dieron un premio. Si no, no sabía qué hacer con él. A ver tú. ¿En qué te has inspirado para hacer el libro de mi tía? Esa es buena pregunta, sí. El de mi tía Tita, mis libros casi siempre son de fantasía, la mayor parte, o sea, son inventados. Pero este no. Este me lo contó, en la dedicatoria pone a las 2 Alicias que me lo contaron, porque esta es una historia real que me contaron un día en la Plaza Mayor de Zamora, partidas de risa, una chica y su madre, sobre una tía que tenían, que efectivamente se llamaba Tita, y que le había pasado una historia que es prácticamente la del libro. Hombre, luego al escribirlo tienes que cambiar alguna cosilla, exagerar algunas cosas, pero básicamente era una cosa que había ocurrido de verdad en un pueblo de Zamora. Ya no me acuerdo qué pueblo era, pero yo creo que era Villanueva de Campeán o algo así. Un pueblo cerca de Cazurra, porque las que me lo contaron eran de Cazurra. Es una historia real que me contaron, me pareció graciosísima y luego yo la convertí en libro. A ver, por ahí. Yo también hice un cuento con mi padre que iba de mis 4 primos, había en el coronavirus y vencieron al virus y se volvieron buenos. Pero al final los 2 primos pequeños estaban ya malos por el coronavirus y no les pudieron ayudar, pero lo vencieron igual. Bueno, pues el libro es complicado, es más complicado que los míos. Muy bien, muy bien. Sigue dándole vueltas a historias de esas y procura acabarlas, verás cómo vale la pena. Tú. ¿Con cuántos años supiste leer? A los 6 años más o menos, porque antes no nos enseñaban, hasta los 6 años no nos enseñaban. A los 6 años más o menos. ¿Cuánto tardasteis en hacer tu último libro? El último lo estoy haciendo, todavía no lo he acabado, no sé. Pero bueno, depende mucho. La duración de cuánto se tarda en hacer un libro nunca sabes, porque hay algunos que te salen de tirón y a lo mejor estos de los que os gustan a vosotros, como no son muy largos, se pueden hacer a lo mejor en 1 mes o 2, pero a veces se atascan y tardas 1 año porque se te ha atascado y lo dejas ahí, haces otras cosas y después tened en cuenta que yo soy un escritor que mientras escribía hacía otras cosas, o sea, yo trabajaba de periodista normalmente y en los ratos libres o en los fines de semana era cuando escribía, por eso también se tarda más, porque no te dedicas solo a eso. Pero nunca se sabe, ¿eh? Cuando empiezas una historia, si tienes suerte y te sale más o menos de tirón, que luego solo hay que corregirla, pues muy rápido te puede salir, pero a veces cuesta tiempo, hay que tener paciencia. Sí, sí. ¿De qué tipo de libros leías de pequeño? De este tipo de libros, o sea, los que me gustaban eran de este tipo, de los que lo que os conté antes del maestro Don Vidal es verdad, me prestaba libros y eran tipo El barco de vapor, de esos de, bueno, historias de estas para chavales ya concebidas y tal, entonces eran los que me gustaban leer, de fantasía, que me hicieran reír, que me hicieran fantasear, cosas de esas. Lucía, ¿y tú qué querías? ¿Qué te inspiraste para hacer lo que no se habla de Artemis? Lo que nunca se contó de Artemio. Esa es novela de mayores, esa es para cuando tengáis de 30 años para arriba. No, la podéis leer antes, pero es que Es de mayores. es de mayores y está escrita de forma un poco rara y os echaría para atrás. Pero no te he contestado. Quería escribir una historia que se desarrollara en Zamora, porque se desarrolla en Zamora y en lo que se llama la posguerra, en los años que van de los años 40 a los años 60,
porque yo quería escribir sobre esa época, siempre he querido escribir sobre Zamora cuando pudiera, porque me parece que las ciudades, cuando un escritor las escribe, se transforman en otra cosa y entran en la cabeza de muchas personas que son ajenas y quieren venir a verla, y yo quería hacerle eso a mi ciudad. No es el único intento que tengo, pero sobre todo quería escribir sobre Zamora. Entonces me metí en una historia de Zamora, pero muy realista. Ahí no hay nada de fantasía, es muy rara. Es real. Sí. Venga, que ya estamos terminando. ¿Te acuerdas de algún cuento que te contara tu madre o padre cuando eras pequeño? Me acuerdo de cuentos que me contaba mi hermana. Mis padres no tenían los pobres mucho tiempo, pero mi hermana, que a veces cuando éramos muy pequeños dormíamos en la misma habitación, le obligaba a contarme cuentos, y mi hermana, la pobre, me tenía que contar unos cuentos que eran eternos, porque tenía que dormirme, y como no me dormía los iba alargando. Y me acuerdo mucho de algunos, y yo algunos de los que he escrito, los he escrito pensando en esos que me contaba mi hermana, y que como yo no me dormía, los alargaba, echándole ahí mucha paciencia. Y me acuerdo mucho de algunos de los que me contaba mi hermana, que los inventaba ella, no eran cuentos hechos, sino que ella se inventaba los cuentos, y eso siempre funciona. Por cierto, a los niños cuando quieren que les cuentes un cuento, quieren oír la voz de alguien, sobre todo si es de los padres. Quieren oír la voz y eso les tranquiliza, y cualquier cosa que le cuentes le vale, nos vale. Y a mí me valía con lo que me contaba mi hermana, que se enredaba ahí y me contaba historias larguísimas que las recuerdo muy bien. Por allí vemos. Ya acabamos. ¿Has ido alguna vez a radio o a televisión? Sí, donde he trabajado en radio. Donde he trabajado casi siempre ha sido en radio. Empecé en Radio Zamora, aquí en la SER. Después estuve en Salamanca, en Radio Nacional de España. Y luego acabé también en Radio Nacional, pero aquí en Zamora, en la emisora que tenían aquí. También he sido corresponsal de Televisión Española en Zamora durante algunos años, y he trabajado también en el periódico, en La Opinión de Zamora, que fui director un tiempo cuando se fundó, cuando se creó y eso. Estuve también un tiempo ahí, o sea, he estado un poco en todos los medios que puede estar un periodista en aquellos tiempos. Vale, chicos, mirad, vamos a terminar ya, ¿vale? Porque si no se alarga mucho, y solamente vamos a dejarle a Paco que venga un momento. Paco, venga, que os va a contar una curiosidad que a lo mejor algún día os pasa también a vosotros. Claro. Maite, ¿le vas a sacar una foto? Sí. Vale. A lo mejor cuando vosotros tengáis la edad que tengo yo, os pasa lo mismo, que estáis trabajando en un cole o en algún sitio y encontráis os dicen que va a ir un escritor a un colegio a estar con los niños y decís, anda, qué casualidad, resulta que ese escritor que está contándoos a vosotros hoy todo esto, con el que lo habéis pasado también, por lo menos puede hacer casi 30 años, puede hacer... Quítate 8 y lo tienes. Sí, porque yo creo que fue en 1995, probablemente. Sí. O sea, fijaros, hace 30 años, prácticamente, ¿vale? Cuando yo tenía 10 años, en un colegio de Zamora que se llama Jacinto Benavente, y yo recibí la visita de Braulio Llamero también. Y estuvo hablando con nosotros, nos lo pasamos muy bien. Y os lo digo de verdad que yo es el primer recuerdo, un recuerdo que tengo del cole muy bueno. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Tengo mucho cariño de aquel recuerdo, me acuerdo. He traído el libro, lo tengo ahí en la sala. Mira, espera. Fijaos que Paco era un niño como vosotros y Braulio fue a su cole a contarle historias de la lectura y la escritura. Y Paco estaba ahí. Y como tenía un libro, cuando terminó le dijo, señor Braulio, ¿me puede escribir aquí? ¿Me puede escribir una dedicatoria en el libro? Y él se la dedicó. Y Paco lo guardó siempre. Y ahora Paco se ha hecho grande, Braulio está igual. No, yo estoy viejo. Gracias. Sigue viniendo al cole. Gracias. Y cuando dijo lo que de Maite, yo dije, oye, pues lo voy a buscar en casa, el libro de Buscadores de Sonrisas. Con la dedicatoria de Braulio Llamero. Eso solo quiere decir que soy muy viejo. Solo quiere decir que soy muy viejo. En alguna feria del libro, Sí. En alguna feria del libro
ha llegado algún niño también a que le firmara un libro, o alguna niña con otra persona que me dice, yo soy la abuela y también tengo un libro firmado. Así que voy por la tercera generación. En parte de todos los niños y niñas de colegio, pues un poco. Ay, muchas gracias, no hacía falta. Gracias. Muchas gracias. Mira qué bonita la dedicatoria. Mira qué bonita la dedicatoria que te han puesto. Gracias por compartir sueños y de todo la paz. Leer es Muy más que bonito. leer. Bueno, yo a cambio os dejo en la biblioteca estos libros, ¿vale? Os dejo en la biblioteca estos libros, El inventor de mamás, que os va a divertir mucho. Puedo borrarme de vampiro. No, que va a quedar en la biblioteca, luego lo vais pidiendo y cada vez lo cogéis. El rey Simplón. Y el inspector Tigrilli. Este es un inspector tan gordo que es redondito y va a los sitios rodando porque llega antes que corriendo. Y el castillo de la dama bailarina. Os quedan ahí, ¿vale?